¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Hoy quiero compartir una vez más este diario de oración, sabiendo siempre de que Dios tiene una palabra para nuestras vidas, nuestras familias y ministerios. Eh, Vamos a estar compartiendo a través de esta diapositiva, la pueden entender un poquito más. Hoy, martes 15 de marzo, el título de esta mañana es La concentración en la unidad del Evangelio. La concentración en la unidad del Evangelio. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 4. La palabra de Dios en esta mañana nos habla de que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: mira, aquí habla de que estos dos discípulos de Cristo, teniendo ya el contenido del Evangelio, pudieron levantar este cojo que siempre lo traían y lo sentaban en el templo de Hermosa. Este templo donde constantemente lo traían para pedir limosna, para vivir de la caridad de los demás, pero solamente a través de estas dos personas que tenían el contenido del Evangelio pudo dar respuesta a esta persona, y a través de eso el cojo fue testigo realmente de lo que Cristo hizo o había hecho en su vida. Es por eso que él testificó a su familia, ante los sacerdotes, del poder y la maravilla de Dios. Entonces esto solamente ocurrió cuando Pedro y Juan, los discípulos de Cristo, entendieron la importancia del Evangelio, también la importancia de la unidad dentro del Evangelio. Lo que Satanás tiene más temor es a la unidad de las personas que tienen el Evangelio, porque si nos concentramos para la unidad, poseyendo el Evangelio, la oscuridad se quiebra. Una de las cosas que Jesús dejó antes de partir, hizo una oración por sus discípulos y por todos aquellos que íbamos a recibir el Evangelio por boca de ellos, ¿no? Pasó de generación en generación, constantemente ha sido proclamado el Evangelio. Pero una de las oraciones que Jesús hizo fue esto en Juan 17, 20, 21. Y además, no ruego solamente por estos, hablando de discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros en el futuro. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el mundo conocerá, la gente que está en el mundo conocerá que Jesús es el Cristo si tenemos la capacidad de entrar, concentrarnos en la unidad dentro del Evangelio. ¿Amén? Entonces ocurren milagros de un cambio grande cuando la unidad se establece en el reino de Dios, cuando la unidad se establece dentro de aquellos que tenemos el Evangelio. Por eso dice acá, lo que Satanás más teme es esto, la unidad. El trabajo de Satanás es dividir, divide y reinarás. Ese es el trabajo de Satanás. Pero si nosotros tenemos esa capacidad de unirnos por el Evangelio, vamos a traer obras que puedan realmente quebrantar las obras de Satanás. La oscuridad es quebrada por aquellos que tienen la unidad en sus vidas a través del Evangelio. Al igual que ocurren milagros de un cambio grande. Hubo 10 milagros, ¿no? 10 plagas. Para el mundo, para Egipto eran 10 plagas de destrucción, pero para el pueblo, el Dios que tenía el Evangelio, fue una bendición, fueron milagros que vieron, que la gente vio realmente cómo Dios mostró su grandeza y su poder a través de estos 10 grandes milagros. También el milagro del Mar Rojo y la conquista de la tierra de Canaán, cuando los israelitas estuvieron en la unidad con el pacto de sangre y la palabra que recibieron a través de Moisés, quien se concentró en la unidad del Evangelio. Entonces, que esta mañana realmente podamos unirnos en el Evangelio para poder realmente recibir respuestas en el campo, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Y que con esta unidad, aferrados al pacto de Cristo, al pacto de la sangre, recibieron realmente
las grandes respuestas. A ver, en el punto número 1 vamos a ver la concentración en la unidad del Evangelio. La concentración en la unidad del Evangelio. Si realmente conocemos el valor de la iglesia y si conocemos que Satanás está activo, no tendremos más remedio que estar en unidad con el Evangelio. Si conocemos este valor, la importancia de la iglesia en la sociedad, si conocemos el valor de la iglesia dentro de cada uno de nuestros países, realmente vamos a entender la importancia que tiene la iglesia. Y también conocemos que Satanás está activo, Satanás no deja de trabajar, él está constantemente trabajando para dividir, para destruir. Juan 10:10 dice que él ha venido a robar, a matar, a destruir. ¿Cómo? A través de un falso. El contexto de Juan 10:10 es levantar falsos maestros. A través de una falsa enseñanza, a través de un falso testimonio, a través de un falso o de un chisme, un conflicto que trae división a la iglesia. Y la iglesia se centra en situaciones humanas, físicas, problemas de dinero, de liderazgo, y pierde el rumbo por el cual Dios levantó esa iglesia. Entonces, si no tenemos esa capacidad de conocer el valor de la iglesia, tampoco conocemos que Satanás está activo, no tendremos más remedio que estar en unidad con el Evangelio. Tenemos que tener esta unidad dentro del Evangelio. Dios hizo que los israelitas se reunieran centrados en el tabernáculo y Dios los protegió con la columna de fuego en la noche y la columna de nubes en el día para protegerlos del sol. El caso de la iglesia primitiva, cuyos miembros estuvieron completamente en la unidad con el Evangelio, quebrantó los ataques de Satanás y recibió la respuesta para salvar la época. En Hechos 4, del 32 al 36, habla de que la iglesia primitiva, aquellos que tenían el contenido del Evangelio, aquellos que habían entendido el valor, la importancia de la iglesia, tenían todas las cosas en común. Dice, versículo 32 del capítulo 4 de Hechos: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso pasa cuando hay la unidad en el Evangelio, tener todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces vemos aquí que aquellos que entienden la importancia y el valor de la iglesia, conocen la importancia y el valor de la unidad, pueden realmente salvar el campo. ¿Amén? Entonces, la iglesia entendió esto. Los miembros de la iglesia estuvieron completamente en la unidad con el Evangelio. Y eso hizo que se quebrantaran los ataques de Satanás. Realmente recibieron la respuesta para salvar esa época. ¿Amén? Punto número 2. La concentración en la unidad del evangelismo. Primero es la concentración en la unidad del Evangelio, es Cristo. Y la concentración en la unidad del evangelismo, las misiones. Los miembros de la iglesia primitiva se concentraron en la unidad del evangelismo y buscaron a los 3.000 discípulos que estaban preparados en el campo. Eso lo encontramos en Hechos 2:41, donde se levantaron 3.000 discípulos. El cojo al que Pedro y Juan prestaron atención se convirtió en el testigo del evangelio. Eso lo encontramos en Hechos 3. Entonces las personas que pasaron la tribulación en la unidad recibieron la respuesta de levantar la iglesia en Antioquía, y a través de aquellos que se concentraron con el ayuno en la unidad. Entonces, que en esta mañana realmente podamos entender, así como los miembros de la iglesia primitiva concentrarnos en la unidad para hacer las misiones. Por eso Juan 17, del 20-21, Jesús nos dio la clave, y la iglesia primitiva lo cumplió.
la unidad. Por eso dice acá, mas os ruego solamente por estos, no solamente por estos, sino también por los que han de creer a mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, hablando de la unidad en el Evangelio y en el evangelismo. Cuando es posible esto, cuando se hace posible esto, es cuando realmente el mundo crea, para que crea que el mundo tú me has enviado. Entonces el mundo va a creer, los discípulos ocultos van a creer cuando nos vea en unidad. Al igual que este cojo que era constantemente llevado al templo de la Hermosa, recibió esta respuesta porque había unidad en el cuerpo de Cristo, había unidad en la iglesia primitiva. Entonces, Dios les permitió disfrutar del mejor evangelismo. ¿Cómo? A través de la unidad de ellos. El primer equipo de las misiones fue comisionado. En Hechos 2, en Hechos 3 comenzaron a verse las obras, en Hechos 4. Vemos en todo el libro de Hechos de cómo Dios levantó a un equipo, unidad, mientras la iglesia respaldaba oración, en finanzas. El equipo evangelístico liderado por Pablo, por Pedro, levantó las obras de sanidad en el campo. ¿Cómo? A través de que ellos entendieron la importancia de la iglesia y de la unidad. Amén. Si no conocemos las misiones, no hay más remedio que ser esclavos, colonizados y cautivos. Esto le pasó al pueblo de Israel. Llegaron a ser esclavos en Egipto por 400 años, al igual que Babilonia colonizó al pueblo de Israel y también llevó cautivos, perdón. El que llevó cautivo fue Babilonia, Israel, y colonizó, Roma fue el que colonizó a Israel, porque ellos no entendieron la importancia de las misiones en sus vidas. Entonces la concentración en la unidad de aquellas personas que conocen las misiones puede hacer descubrir la respuesta de encontrarse con las personas de Romanos 16. ¿Quiénes están en Romanos 16? Todos aquellos que entendieron la importancia y el valor de la unidad. Hay hospedadores, ayudadores, personas que sirvieron completamente al Evangelio y a la Iglesia de Cristo para hacer las misiones. Entonces debemos conocer en este día la importancia de las misiones, pero más que eso, conocer la importancia de la unidad dentro del Evangelio y la unidad dentro del evangelismo, para que el mundo sepa de que hay un Dios que ha venido a través de Cristo a sanar el problema fundamental de la humanidad. Entonces, que en esta mañana podamos entender eso, la importancia y el valor de la unidad, de tener todas las cosas en común, dejar nuestra diferencia, dejar nuestro egoísmo, y como iglesia de Cristo, poder realmente dar respuestas al campo que está sufriendo. Amén. Entonces, la oración en este día es: Dios, a través de la concentración en la unidad del Evangelio, que podamos conocer la cultura de las tinieblas que están dominando y que podamos quebrantar las estrategias de Satanás que tienen en las 237 naciones del mundo. Oramos en este tiempo, Padre, para que estas tres organizaciones, la Nueva Era, los masones y los judíos, que están siendo usados por Satanás, sea quebrantado, Padre. ¿Cómo? A través de la unidad en el Evangelio y en el evangelismo, Señor. Que podamos entender, Padre, de que Jesús es el Cristo, que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Te pedimos en esta mañana, Padre, que a todos aquellos y aquellas que estén escuchando este devocional puedan entender, Señor, la importancia de la unidad. Porque si no hay unidad, no podremos conquistar el mundo. Porque si no hay unidad, no podremos conquistar a las 237 naciones. Porque si no tenemos la unidad en el Evangelio, Señor, no podremos realmente salvar el campo que está siendo destruido por Satanás. Hay 5.000 tribus y necesitan, Señor, el Evangelio. Y solamente nosotros, tu iglesia, tenemos esa capacidad, esa devoción de poder llevar el Evangelio a ellos. Permítenos en unidad cumplir esto. Permite, Señor, que cumplamos tu más grande deseo de ser uno en ti. Permite, Señor, ese gran deseo tuyo de tener todas las cosas en común. De dejar de lado nuestras diferencias, dejar de lado todo nuestro egoísmo, toda nuestra capacidad de poder tener comunión con los hermanos y podamos realmente entender, Padre, que solamente si entendemos la importancia de la unidad dentro del Evangelio y el evangelismo,
podremos hacer las misiones mundiales. Oramos por este tiempo, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mi hermano, entonces, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Mañana, miércoles, nos estamos viendo una vez más con nuestro diario de oración. ¿Amén? Así que, bendiciones.